¿Se imaginan una película de Superman que arranca con nuestro Boy Scout intergaláctico bañado en sangre y arrastrado por su perro? Pues bienvenidos al nuevo DCU, cortesía de James Gunn, donde el Hombre de Acero ya no es una estatua de mármol imbatible, sino un costal de músculos golpeado y emocionalmente disponible. ¿Desde cuándo Superman necesita ser rescatado? ¿Y desde cuándo sus lentes hacen más que bloquear los rayos UV? ¿Acaso estamos frente a la primera película donde el verdadero superpoder de Clark es ser terapeuta? Prepárate porque este no es el Superman que salvaba el día con una ceja levantada y un discurso motivacional. Este Superman sangra, tropieza y hasta tiene un ejército de robots asistentes que lo curan con luz solar. James Gunn tomó todo lo que sabíamos del kryptoniano más famoso del planeta y lo arrojó directo al baúl de los cómics más bizarros. Con hipnosis, padres alienígenas moralmente grises y un perro que debería tener su propio sindicato. Pero, ¿qué significa todo esto para el futuro del DCU y por qué demonios nadie conoce a Clark Kent cuando literalmente es Superman con lentes? Yo soy Gigi y te invito a conocer de dónde tomó James Gunn las ideas para crear la nueva película de Superman. La nueva película de Superman no pierde el tiempo. Arranca con el Hombre de Acero cayendo del cielo como si hubiera pedido delivery de piñas intergalácticas. Golpeado, magullado y apenas consciente. Tiene que silbar para que Krypto lo arrastre hasta la fortaleza de la soledad, como si fuera un costal de papas con capa. Pero aquí va la gran pregunta. ¿Desde cuándo Superman es vulnerable? La respuesta está en el nuevo enfoque de James Gunn, que se atreve a mostrarnos a un Superman más humano, más cercano a sus raíces y sí más propenso a las derrotas. Esta no es la estatua de acero imbatible que todo lo puede. No. Este Clark Kent puede ser derribado, tiene órganos que se dañan y huesos que se fracturan. 14 segundos robots asistentes. Gunn nos recuerda que la fuerza de Superman no está en su invulnerabilidad, sino en su capacidad de levantarse después de caer. Y no es la primera vez que esto ocurre. En Superman número 2, publicado en 1939, el mismísimo Hombre de Acero fue noqueado por un bombardero en un país en guerra llamado Boravia. Sí, el mismo país que aparece en esta película. Gunn claramente hace la tarea, pero poco antes en Action Comics número 13, el villano Ultra Humanite también logró dejarlo fuera de combate con una trampa. El dato más salvaje, Superman dijo que el fuego podía verlo matarlo. ¡Fuego! Y ahí está el punto. Este nuevo Superman se siente como una carta de amor a la versión original del personaje. Antes de que volara a la velocidad de la luz o empujara planetas como si fueran carritos de supermercado, Superman era un tipo fuerte, sí, pero no invencible. Era un reflejo de los héroes pulp de su época, inspirado por novelas como Gladiador, con un protagonista que podía romper puertas y corazones, pero también enfrentaba dilemas morales y físicos. Gunn recupera esa esencia. Un Superman que, a pesar de ser más fuerte que todos nosotros, sigue siendo humano en sus fallas, y cuando lo ves caer te das cuenta de que lo más poderoso en él no son sus músculos, es su voluntad de seguir peleando incluso cuando sangra. Cuando piensas en poderes de Superman probablemente piensas en vuelo, visión láser, fuerza sobrehumana, pero hipnosis, con unos lentes. En su nueva película, James Gunn resucita una de las ideas más extravagantes y maravillosas de los cómics clásicos, los lentes hipnóticos de Clark Kent. Pero, ¿de verdad unos lentes pueden hacer que nadie reconozca al hombre más famoso del planeta? Pues resulta que sí, al menos si están hechos con plexiglas kryptoniano, reciclado de una nave espacial. En los cómics, específicamente en Superman número 330 de 1978, aprendimos que los lentes de Clark no eran para ver, eran para no ser visto. Gracias a la superhipnosis, una habilidad que sonaría sospechosamente útil para cualquier mago de Las Vegas, Superman proyectaba una imagen mental de sí mismo como un tipo más frágil, torpe, y lo siento Clark, menos agraciado. Era como tener Photoshop mental 24/7. Esta explicación se unió a otras joyitas de la Edad de Plata como la superventriloquía, y durante un buen rato fue la excusa oficial de por qué nadie notaba que Superman solo se quitaba los lentes para salvar al mundo. Ahora, en pleno 2025, James Gunn se ha metido al baúl de los recuerdos comiqueros y ha dicho: ¿y si esto que suena completamente absurdo lo hacemos funcionar? Y vaya que lo logró. En la película, los lentes hipnóticos son tecnología kryptoniana que proyectan una imagen alternativa de Clark. Una especie de filtro de Instagram permanente que lo hace ver más débil, menos impresionante y bueno, cero Superman. Gunn le da una vuelta brillante al viejo chiste del disfraz menos efectivo de la historia y lo transforma en un recurso sci-fi que encaja con el tono del nuevo DCU. Y así, el secreto de Clark Kent vuelve a ser uno de los elementos más deliciosamente ridículos y adorables de todo el universo de los superhéroes. Y esta vez con hipnosis incluida. La nueva película de Superman no comienza con una escena tranquila de Clark leyendo el Daily Planet o salvando gatos de los árboles. No. Empieza con Superman arrastrado por un perro, sangrando en la nieve como si acabara de perder una pelea. Pero justo cuando todo parece perdido, ocurre algo insólito. La fortaleza de la soledad se levanta entre los glaciares y un escuadrón de robots asistentes le da la bienvenida. ¿Qué tan locos son estos robots y qué tanto se parecen a los de los cómics? Los fans veteranos de los cómics saben que los robots asistentes no son cosa nueva. En la Edad de Plata, Superman tenía toda una línea de robots idénticos a él, con capa y todo.
listos para cubrir su turno en el trabajo o fingir que estaba en 2 lugares a la vez. Estos robots no solo eran ayudantes con esteroides, también eran parte del show. Algunos tenían superpoderes, otros solo la cara bonita, pero todos eran parte del sistema de apoyo más tecnológico que haya tenido un superhéroe. Eso sí, tras la crisis en Tierras Infinitas, muchos fueron retirados con Kelex, el adorable mayordomo robótico de Krypton, tomando el rol de cuidador de la fortaleza. La película de Gunn abraza esa nostalgia y la moderniza. Tenemos a un ejército de robots liderados por 4, o Gary, que con toda la calma de un barista de café orgánico le informa a Clark que tiene el cuerpo hecho trizas, pero que no se preocupe, que con una buena dosis de sola intensidad 292 veces Sahara Prime, todo se arregla. Es un regreso a la vibra de los cómics clásicos, donde el Hombre de Acero no solo tenía una fortaleza secreta, sino un equipo robótico que podía curarlo, cuidarlo y posiblemente organizarle la agenda. Por si esto no fuera poco, los robots de la película son muy parecidos a los que podemos ver en All Star Superman, los cuales no tienen apariencia como los de la Edad de Plata, pero siguen estando al servicio del último hijo de Krypton. Así que las similitudes con los cómics son claras. Los robots lo asisten, monitorean, protegen y sobre todo permiten que Superman sea vulnerable sin dejar de ser Super. Durante décadas nos vendieron la idea de que los padres de Superman, Jor-El y Lara, eran básicamente los Gandhi del espacio. Nobles, sabios y con un GPS moral impecable. Pero en la nueva película de James Gunn, este mito se estrella más rápido que Kal-El en su cápsula. ¿Qué pasaría si el mensaje de despedida de tus papás dijera, ve, conquista y repuebla? ¿Y si Superman fue enviado no para protegernos, sino para dominarnos? Este giro oscuro en la historia de origen de Superman reconfigura por completo la brújula moral del personaje. Gunn se atreve a tocar algo que pocos habían tocado tan de frente, la dualidad peligrosa de un dios creado por humanos. Al revelar que Jor-El y Lara querían que su hijo gobernara la Tierra y la repoblara con híbridos kryptonianos, Gunn no solo nos lanza una bomba narrativa, sino que también nos da un Kal-El que enfrenta una verdadera crisis de identidad. ¿Quién soy? ¿Un símbolo de esperanza o el plan B de un imperio genocida? El conflicto es poderoso porque no proviene de un villano, sino de sus propios orígenes. Lo que impulsa a Clark no es un mensaje imperialista, sino los valores de los Kent, esa pareja de granjeros que sin una pizca de ADN kryptoniano lo volvieron humano en lo mejor del término. Y aunque parezca un cambio atrevido, esta versión no sale de la nada. Los cómics ya nos dieron vislumbres de un Krypton menos utópico, un Ellsworth, Smallville e incluso My Adventures with Superman. Los kryptonianos han sido retratados como conquistadores, arrogantes o simplemente desconectados de la compasión. Pero en el canon de Superman, el concepto del gremio militar de Krypton siempre habló de su gloria pasada más como una dictadura que como democracia, siendo Zod quien quiere regresar a las antiguas formas. Aún así, los padres de Superman siempre fueron buenos y respetables, ¿verdad? Bueno, no tanto. En 2012, en los cómics ya le habían dado un poco la vuelta a este concepto, presentando a un Jor-El no conquistador, pero sí el tipo de persona con moral flexible. Como cuando creó al gigante humanoide Rogol-Zar, y tal vez no te suene el nombre, pero es un tipo muy malo. También se llevó a su nieto para entrenarlo cuando era un niño y lo regresó como un adolescente. ¿Será que en el DCU Jor-El no está muerto y lo veremos más adelante llevándose al hijo de Lois y Clark? Cuando vimos a Metamorfo en la nueva película de Superman, muchos aplaudimos al reconocer al héroe con piel de tabla periódica. Pero luego, ¡pum!, tiene un hijo, ¿y qué hace Lex Luthor? Lo secuestra. Pero, ¿quién es realmente la familia de Metamorfo y por qué esta historia es más compleja que un examen de química orgánica? En los cómics, la familia de Rex Mason, mejor conocido como Metamorfo, es todo un drama de telenovela con poderes elementales. Se enamoró de Sapphire Stagg, la hija del villano magnate Simon Stagg, quien trató más veces de separar a la pareja que Lex ha intentado conquistar el mundo. Aún así, el amor triunfó casándose en Batman and the Outsiders Anual 2 de 1985. Tuvieron un hijo en Justice League Europe número 11 de 1990, Joy, quien no heredó los poderes mutantes de su papá exactamente, sino que podía alterar los elementos de los objetos a su antojo. Joy era básicamente el rey Midas con esteroides y Simon Stagg, por supuesto, no lo podía dejar pasar. El pobre Joy pasó más tiempo secuestrado por su abuelo científico loco que disfrutando de dibujos animados. Rex, como buen padre superhéroe, lo rescató y junto con Gillian Conway fue en busca del orbe de Ra para curarlo, viajando por medio planeta como si fuera Indiana Jones versión ciencia ficción. James Gunn, que claramente leyó los cómics antes de escribir un solo guión, rescató esta historia familiar para la película. Metamorfo aparece como prisionero de Luthor, obligando a cooperar a cambio de la seguridad de su hijo. Pero no solo logra escapar con la ayuda de Superman, sino que al final vemos a toda la familia reunida, Rex, Sapphire y Joy, comiendo mientras ven las noticias. ¿Qué sigue para ellos? Pues al unirse a la Justice Gang, todo indica que Gunn apenas está calentando el reactor narrativo. Si ya convirtió a Metamorfo en un papá de acción emocionalmente complejo, no cabe duda que la siguiente fase será química pura. Una historia de legado, redención y con suerte menos secuestros por parte de abuelos locos.
que tienen en común un genio con sangre de metal, un dictador con complejo de agente inmobiliario y un clon silencioso con cara de Superman en modo lunes sin café. Exacto, todos están en la nueva película del Hombre de Acero. Pero, ¿quién diablos es Angela Spica y por qué puede destruir robots como si fueran tostadoras viejas? ¿Qué busca realmente Lex Luthor en medio de una guerra entre países inventados? ¿Y este Ultraman es un clon, un experimento o simplemente Superman con una crisis de identidad y cero ganas de hablar? Ponte la capa porque las respuestas van a volar. Pero antes de pasar a responder estas y otras preguntas, te invito a suscribirte al canal si aún no lo has hecho, ya que todos los días les traemos videos sobre la cultura geek. Y si te preguntas cómo puedes ayudar a que sigamos creciendo, es muy fácil. Un like siempre ayuda mucho y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo contribuye a que más gente siga llegando. Cuando apareció Angela Spica en la nueva película de Superman cubierta con nanotecnología letal y derrotando a los robots de la Fortaleza de la Soledad como si fueran piñatas metálicas, muchos se preguntaron quién es esta mujer y por qué parece una mezcla entre Tony Stark, Terminator y una impresora 3D homicida. ¿Y qué tiene que ver con ella una futura versión de The Authority? Prepárate porque la respuesta es más explosiva que sus gadgets. Angela Spica, mejor conocida como la ingeniera, viene directamente del universo Weststorm, una línea de cómics que DC absorbió como quien adopta un gato salvaje. Sabían que podía ser peligroso, pero también muy útil. Angie era la nerd prodigio de Queens, la menor de 7 hermanos y con un coeficiente intelectual tan alto que probablemente resolvió álgebra antes de aprender a leer. Cuando el primer ingeniero muere, su conocimiento se transfiere a la computadora de Angie y ella, ni tarda ni perezosa, reemplaza su sangre por 9 litros de nanotecnología líquida, lo cual es igual de espeluznante como suena. Desde entonces puede generar desde armas hasta pulmones de repuesto. Fue Jenny Sparks quien la reclutó para The Authority, tras una misión con viajes en el tiempo y nanocirugía para evitar el apocalipsis. En la película, James Gunn retoma esta historia y nos presenta a una Angela más letal y tecnológica que nunca. Ahora parte de Planet Watch, el brazo militar corporativo del Lex Luthor. Junto a los Raptors y Ultraman, su presencia deja claro que esto no es solo una escuadra de villanos, es el embrión de Authority en el nuevo DCU. Gunn toma los elementos del cómic, la ética ambigua, la independencia gubernamental, el poder sin filtros y comienza a sembrar lo que podría ser el equipo más radical del universo DC. Con Angela como figura central no solo por su poder, sino por su intelecto. La idea de un grupo dispuesto a hacer lo que la Liga de la Justicia nunca se atrevería ya no es una locura, es inevitable. En el nuevo Superman de James Gunn, Boravia se presenta como ese típico país ficticio que no querrías visitar ni con seguro de viaje. Es agresivo, autoritario y tiene un trato bajo la mesa con Lex Luthor, lo que en cualquier universo es una bandera roja del tamaño de Metrópolis. Luthor, como siempre, quiere su propio reino, pero necesita que Boravia conquiste Yarhampur para partirlo en dos y quedarse con la mejor parte. Pero claro, no contaban con Superman. ¿Cómo se enfrenta un dictador a un tipo que puede volar, detener tanques y de paso arruinar tu invasión geopolítica en menos de 5 minutos? Lo curioso es que Boravia no nació en esta película. Ya tenía historia en los cómics desde Superman 2 de 1939, donde se nos presentó como una nación europea sumida en una guerra civil con más drama que una reunión familiar en Navidad. En ese número, Boravia era el lugar donde un magnate de armas llamado Lovain intentaba usar un gas venenoso revolucionario para ganar la guerra. ¿Y quién decide intervenir? Pues Superman, que no solo destruyó armas como quien limpia el garage, sino que interrumpió las negociaciones de paz amenazando con derrumbar el edificio si no llegaban a un acuerdo. Así es, en lugar de flores o discursos, Superman llevó destrucción estructural y diplomacia forzada, y funcionó. Lo más fascinante es cómo esta nueva Boravia en pantalla mantiene el espíritu de la Boravia original. Ambas están atrapadas en conflictos creados o alimentados por intereses oscuros, ya sea un traficante de gas venenoso o un magnate calvo con complejo de Dios. En ambas versiones, Superman actúa como un interruptor de catástrofes. Aparece justo cuando las cosas están a punto de explotar y en lugar de seguir protocolos diplomáticos, aplica la receta clásica de romper cosas hasta que todos entren en razón. La Boravia del cine hereda ese ADN de caos militarizado y decisiones moralmente grises, solo que ahora con tecnología de punta y alianzas con corporaciones multimillonarias. Así que sí, podemos decir que la Boravia presentada en la película de Superman es muy parecida a su contraparte en los cómics. En la nueva película de Superman, Yarhampur es el típico país pequeño con una población empobrecida pero con vastos recursos naturales, al que le toca estar justo en el camino de una invasión patrocinada por Lex Luthor. Como si fuera poco, sus habitantes deciden enfrentarse al ejército de Boravia con poco más que palos, piedras y una dosis enorme de coraje. Pero ¿de verdad este país está tan indefenso como parece? ¿O hay algo más bajo sus pies? Yarhampur no es nuevo en el universo DC. Debutó en JLA número 62 en 2002 y tiene historia para dar y regalar. Según los cómics, es una monarquía absoluta con más de 3000 años de antigüedad y un gobernante con nombre de villano final, Rama Khan. Lo interesante es que Yarhampur no solo es vieja y misteriosa, también está viva, literalmente. Sus habitantes afirman que es una tierra viva y no es metáfora poética. Durante la era de Obsidian, uno de los Rama Khan fue engañado por la poderosa MM9 y terminó siendo absorbido por ella.
lo que casi acaba con el mundo. Más adelante, otro Ramacan se enfrentó a la Liga de la Justicia, rompió el lazo de la verdad de Wonder Woman. Sí, ese lazo, y casi provoca que la realidad misma se colapsara como un castillo de naipes metafísico. Al final fue la propia Tierra la que dijo ya basta y expulsó a su gobernante como si fuera un mal inquilino cósmico. Hasta el momento no hay mucho que podamos decir de la Yarhampur del nuevo DCU. No sabemos si tiene el poder místico de los cómics, aunque probablemente el Lex Luthor buscaba más que oro o petróleo que explotar. Tal vez estaba interesado en su tierra viva y el poder que otorga. Aunque no podemos dejar pasar que el plan de emergencia de Luthor es quebrantar la realidad para que Superman se ocupe de ese problema mientras Yarhampur es invadida por Boravia. El veredicto: por el momento Yarhampur no está pegada a los cómics, pero quién sabe, tal vez en un futuro. Lex Luthor vuelve y con él el mismo plan de siempre, solo que esta vez con más petróleo, geopolítica y una buena dosis de megalomanía. ¿Qué tan lejos puede llegar alguien por un pedazo de tierra? ¿Cuánto cuesta ponerle tu nombre a medio país? En la nueva película de Superman, James Gunn se pregunta eso y más, llevando al villano favorito de los agentes inmobiliarios a convertir una guerra internacional en su nuevo proyecto de bienes raíces. Y sí, lo ha llamado Luthoria, porque claro, Luthorstopolis ya sonaba muy modesto. En esta versión moderna del mito, Nicholas Colt nos da un Lex Luthor que mezcla a Elon Musk con un Napoleón frustrado y que no quiere conquistar el mundo con láseres de clones, sino con escrituras de propiedad. El plan: financiar con descuentos jugosos al régimen de Boravia para que invada Yarhampur, y una vez ganada la guerra, reclamar la mitad del territorio como suyo. ¿Por qué? Porque ese pedazo de tierra tiene más petróleo que el ex sentido del humor, y Luthor quiere convertirlo en su propio país privado. Todo esto mientras manipula al mundo con ataques metahumanos falsos, ensucia la imagen de Superman y hace lobby en Washington. Y lo más divertido es que no es nuevo. Desde que Gene Hackman lo intentó en 1978, hundiendo California para inflar el valor del desierto, hasta que Kevin Spacey creó un continente kryptoniano lleno de kriptonita en Superman Returns, la obsesión de Luthor con los bienes raíces ha sido más constante que su odio por la capa roja. Incluso en Smallville, Lex empezó su camino al lado oscuro comprando tierras y cavando en cuevas misteriosas como si fuera un arqueólogo con problemas paternales. Esta nueva película solo continúa la tradición. Luthor no quiere dominar el mundo solo por poder. Lo quiere porque cree que puede revenderlo más caro. Superman vuela, salva vidas y lucha por la verdad. Luthor solo quiere ser dueño del vecindario más grande del planeta y por lo visto con escritura en mano. La nueva película de Superman llega volando con acción, nostalgia y una pregunta que nos carcome el alma geek. ¿Qué pasa cuando Superman tiene que pelear contra él mismo, pero en versión siniestra, callada y con máscara de Doomsday que de Boy Scout de Kansas? Así aparece Ultraman, el clon misterioso con traje negro, poderes idénticos y una cara sorprendentemente familiar. ¿Es Bizarro? ¿Es Doomsday con modales? ¿O es una carta secreta del que Lex Luthor saca de la manga como si fuera un mago kryptoniano? En los cómics, Ultraman nació en 1964 como el reverso malvado de Superman en Tierra 3, un universo donde la Liga de la Justicia es el sindicato del crimen. A diferencia de nuestro Clark, este tipo se volvió más fuerte al exponerse a la kriptonita y se dedicó a conquistar su planeta adoptivo como si fuera un juego de Risk, pero con rayos láser. Formó equipo con otros supervillanos y se la pasó yendo y viniendo entre dimensiones, peleando contra las versiones buenas de sí mismo, siendo encarcelado, escapando y repitiendo el ciclo como si fuera una telenovela interdimensional. En una de sus sagas más locas, hasta se lanzó de cabeza contra una ola de antimateria, porque si vas a perder, hazlo con estilo. La versión cinematográfica mezcla varios ingredientes de esta sopa multiversal. El Ultraman de James Gunn es un clon creado por Lex Luthor a partir de un cabello de Superman. Sí, igualito que en The Quest for Peace con Nuclear Man. Callado, con un traje negro y una U gigante en el pecho, se cuela en la Fortaleza de la Soledad y no habla, pero pega. A nivel simbólico y visual, remite tanto al Ultraman clásico como al concepto de Bizarro. Es una distorsión del ideal de Superman. Aunque este Ultraman no tiene el encanto torcido del de los cómics, ni el por qué hablas como robot triste de Bizarro. Cumple su papel como némesis física. En un tercer acto espectacular, Superman se enfrenta cara a cara con su propia cara. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Gigi y esto es Tierra.